El sol de julio caía implacable sobre el jardín trasero de la casa de Miguel en las afueras de Madrid. El humo de la parrilla se elevaba en espirales, mezclándose con las risas de los invitados y el aroma de chorizos y pimientos asados. Javier llegó tarde, con una botella de vino tinto en la mano, sintiendo el peso de una semana agotadora en su trabajo como diseñador gráfico. Apenas había cruzado el umbral cuando Miguel lo abrazó con fuerza. Por fin. Tío. Pensé que no vendrías. Ven. Te presento a la familia. Javier sonrió. Pero su mente estaba en otra parte, acababa de romper con su novio de 6 meses. Y la idea de socializar no le apetecía mucho. De inmediato. Sus ojos se posaron en un hombre al fondo del jardín, manipulando la parrilla con maestría. Era alto, con hombros anchos y una barba recortada que le daba un aire de madurez atractiva. Llevaba una camisa de lino remangada, revelando brazos bronceados por el sol. Miguel lo señaló: ese es mi tío Carlos. Vino de Barcelona para el fin de semana. Es el rey de las barbacoas. Javier asintió. Pero algo en la forma en que Carlos levantó la vista y lo miró lo dejó descolocado. Fue una mirada fugaz, pero intensa, como si reconociera algo en el que nadie más veía. La tarde transcurrió entre conversaciones triviales y copas de sangría. Javier se sentó en una mesa apartada, observando cómo Carlos interactuaba con su esposa, Ana, una mujer elegante de unos 40 años, y sus 2 hijos adolescentes, que jugaban al fútbol en el césped. Parecían la familia perfecta, risas compartidas, toques casuales. Todo envuelto en esa fachada de normalidad que Javier envidiaba en secreto. Él, que había salido del armario a los 18. Sabía lo que era luchar contra las expectativas familiares. Su propia madre aún no lo aceptaba del todo. Y cada cena familiar era un campo minado de insinuaciones sobre el encontrar una buena chica. Cuando el sol empezó a bajar, Carlos se acercó a la mesa de Javier con 2 cervezas en la mano. Miguel me ha dicho que eres diseñador. ¿Qué tal el mundo creativo en estos tiempos? Su voz era grave, con un acento catalán suave que lo hacía sonar confiado. Javier se enderezó, sorprendido por el interés genuino. Hablaron de arte, de la crisis económica que azotaba a España, de cómo la sociedad seguía aferrada a tradiciones que asfixiaban a la gente. Carlos confesó que era profesor de historia en un instituto, pero que soñaba con escribir un libro sobre la represión durante el franquismo. La historia nos enseña que ocultar quiénes somos solo trae dolor, dijo. Y sus ojos se clavaron en los de Javier con una intensidad que lo hizo tragar saliva. La conversación fluyó con facilidad, pero Javier notó las pausas, los momentos en que Carlos desviaba la mirada hacia su familia. Era como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto. Al anochecer, cuando los invitados empezaron a irse, Carlos lo acompañó a la puerta. Ha sido un placer conocerte, Javier. Si alguna vez pasas por Barcelona, avísame. Le tendió la mano, pero el apretón duró un segundo de más. Y Javier sintió un escalofrío. En el camino de vuelta a su apartamento en el centro de Madrid, no podía quitarse de la cabeza esa mirada. ¿Era imaginación suya? ¿O había algo más? Esa noche durmió intranquilo, soñando con ojos que lo veían de verdad. A la mañana siguiente, un mensaje en su teléfono lo despertó. Hola, Javier. Soy Carlos.
Miguel me dio tu número. Café esta semana. El corazón de Javier latió con fuerza. ¿Por qué? Carlos estaba casado. Tenía familia. Responder sería un error. Pero sus dedos teclearon si antes de que pudiera pensarlo dos veces. Se encontraron en una cafetería en la Plaza Mayor. Bajo el sol del mediodía. Carlos llegó puntual. Con una sonrisa que iluminaba su rostro. Hablaron de todo y de nada. Pero Javier sentía la tensión creciente. Mi matrimonio. No es lo que parece. Confesó Carlos de repente. Bajando la voz. Ana y yo nos queremos. Pero como amigos. ¿Llevo años luchando con esto? Javier se quedó helado. Esto era ser gay. Oculto en un mundo que no perdonaba. Javier quiso huir. Pero se quedó. Escuchó cómo Carlos había crecido en una familia conservadora en Cataluña. Donde el machismo era ley. Se casó joven para complacer a sus padres. Tuvo hijos porque era lo esperado. Pero en los últimos años. La duda lo carcomía. Conocerte ayer. Fue como ver una versión libre de mí mismo. Javier sintió una mezcla de empatía y miedo. Él había pagado el precio de su honestidad, amigos perdidos. Rechazos laborales sutiles. ¿Valía la pena arrastrar a Carlos a eso? Sin embargo, al despedirse, un roce accidental de manos los dejó a ambos en silencio. Los encuentros se multiplicaron. Un paseo por el Retiro. Una cena en un restaurante discreto. Cada vez. La conexión se profundizaba. Carlos hablaba de sus hijos con amor. Pero también de la culpa que lo ahogaba. Si salgo del armario, ¿los destrozo? Javier. Por su parte. Luchaba con su propia moral. ¿Era correcto involucrarse con un hombre casado? La sociedad española había avanzado con el matrimonio igualitario. Pero en familias tradicionales. El estigma persistía. Sus amigos lo advertían, estás jugando con fuego. Pero Javier se sentía vivo por primera vez en meses. Una noche. En el apartamento de Javier. Carlos rompió el silencio. No puedo seguir así. Quiero intentarlo contigo. Javier lo besó. Un beso cargado de promesas y peligros. Pero al día siguiente. La realidad golpeó. Ana llamó a Carlos. ¿Histérica? Uno de los hijos había encontrado mensajes en su teléfono. El pánico se apoderó de Carlos. No puedo hacerlo. Lo siento. Javier se quedó solo. Con el corazón hecho trizas. Preguntándose si había sido un catalizador o un destructor. Los días siguientes fueron un torbellino para Javier. Se sumergió en el trabajo. Diseñando campañas publicitarias que promovían la diversidad. Irónicamente. Pero cada noche. El silencio de su teléfono lo torturaba. Carlos no respondía a sus mensajes. ¿Y Miguel? Ajeno a todo. Lo invitaba a salidas grupales como si nada hubiera pasado. Mi tío está raro últimamente. Comentó Miguel una tarde en un bar de Malasaña. Javier fingió indiferencia. Pero por dentro ardía. ¿Cómo podía Carlos ignorarlo después de confesar tanto? Carlos. En Barcelona. Lidiaba con su propio infierno. Ana lo confrontó esa misma noche. Dime la verdad. Carlos. ¿Hay alguien más?
Él negó al principio. Pero las lágrimas lo traicionaron. Contó todo, su lucha interna. Los encuentros con Javier. El beso. Ana se derrumbó. Habían sido compañeros de vida por 20 años. Pero el amor romántico se había extinguido hace tiempo. Pensé que éramos felices. Sollozó ella. Carlos se sintió un monstruo. Sus hijos. Pablo y Marta. De 16 y 14 años. Lo miraban con confusión. Papá. ¿Qué pasa? Preguntó Pablo. Carlos no pudo responder. Decidió buscar ayuda. Se inscribió en un grupo de apoyo para hombres gays casados. En un centro comunitario de Barcelona. Allí. Escuchó historias similares, hombres que habían sacrificado su identidad por la familia. Solo para terminar resentidos y solos. Un terapeuta le dijo, la honestidad duele al principio. Pero mentir destruye a largo plazo. Carlos pensó en Javier. En su juventud libre. Y sintió envidia y deseo a partes iguales. Envió un mensaje, necesito verte. En Madrid. Este fin de semana. Javier accedió. A pesar de sus dudas. Se encontraron en un hotel neutral. Lejos de ojos conocidos. No puedo dejar a mi familia. Dijo Carlos de entrada. Pero tampoco puedo ignorar esto. Javier explotó, ¿y yo qué? Soy solo un escape. La discusión escaló. Revelando capas de dolor. Javier habló de su infancia en una familia católica estricta. Donde su orientación era un pecado. Luché por ser yo mismo. Y ahora tú me usas como experimento. Carlos lloró. Admitiendo su cobardía. Pero al final de la noche. Se reconciliaron en un abrazo. Prometiendo discreción. La relación se volvió clandestina. Llamadas nocturnas. Escapadas a pueblos cercanos como Toledo o Segovia. Javier se sentía culpable. Sabiendo que traicionaba sus principios. En el trabajo. Un compañero lo notó distante y le preguntó. «¿Es complicado?». Respondió. Pero la sociedad no perdonaba complicaciones. En España, a pesar de las leyes progresistas, el machismo latente en sectores juzgaba duramente. Javier leyó artículos sobre familias rotas por salidas del armario tardías. Y se preguntó si valía la pena. Un día, Miguel lo confrontó. «Oye, Javier. Mi tío me ha preguntado por ti un par de veces. ¿Pasa algo?». Javier palideció. Inventando una excusa sobre consejos laborales. Pero la mentira lo carcomía. Carlos. Meanwhile. Enfrentaba presiones en casa. Ana propuso terapia de pareja. Pero él sabía que era inútil. «Quiero el divorcio», dijo finalmente una noche. Ana lo miró con ira. ¿Por un chico? ¿Estás loco? Los hijos escucharon la pelea. Pablo. El mayor. Explotó. «Eres un egoísta». ¿Y nosotros qué? Carlos se sintió destrozado. Cuestionando si su felicidad valía el dolor de sus seres queridos. Javier recibió la noticia por teléfono. «Lo he dicho. Todo se está desmoronando». Javier sintió una mezcla de alivio y terror. Ahora era real. Pero la sociedad intervino, rumores en el instituto donde Carlos enseñaba.
Un padre conservador lo acusó de influir mal en los alumnos. Carlos defendió su privacidad. Pero el estrés lo agotaba. Javier. En Madrid. Lidiaba con su madre, quien lo visitó inesperadamente. Hijo. He oído que sales con alguien mayor. ¿Es verdad? Javier mintió. Pero la presión familiar lo asfixiaba. Una escapada a Granada fue el punto de quiebre. En las calles empedradas del Albaicín. Bajo la luna. Carlos confesó: te amo. Javier. Pero el precio es alto. Javier respondió: el amor no debería costar tanto. Pero al volver, la realidad golpeó. Ana amenazó con la custodia de los hijos si Carlos seguía con esa aventura. Pablo dejó de hablarle. Carlos dudó: ¿y si me equivoco? Javier. Herido. Le dio un ultimátum: elige, tu familia o yo. Carlos eligió pausar, dejando a Javier en un limbo emocional. Días después. Un accidente menor. Carlos resbaló en la ducha. Fracturándose el brazo, lo hizo reflexionar. En el hospital. Solo. Se dio cuenta de que su vida era una farsa. Llamó a Javier: ven. Lo haré público. La decisión de Carlos desencadenó una tormenta. Anunció su orientación en una cena familiar ampliada, con sus padres y hermanos presentes. Su madre. Una mujer devota de 80 años. Se persignó: esto es el demonio. ¿Qué dirá la gente? Su padre. Un exmilitar. Lo miró con desprecio: has avergonzado a la familia. Miguel. Presente. Se quedó atónito al enterarse de lo de Javier. Tío. Es mi mejor amigo. ¿Cómo pudiste? La traición dolió más que nada. Javier perdió a su amigo esa noche. Miguel cortó contacto, acusándolo de destruir a su familia. En Barcelona. El divorcio avanzaba. Ana, herida pero pragmática, aceptó una separación amistosa por los hijos. Pero la sociedad catalana, con su mezcla de progresismo y tradición, no fue amable. Vecinos cuchicheaban. Colegas en el instituto lo evitaban. Carlos perdió amigos de toda la vida, que lo tildaban de irresponsable. En una reunión de padres, uno lo confrontó: ¿cómo enseñas historia si no respetas la tuya? Carlos respondió con dignidad: la historia es cambio, no estancamiento. Pero por dentro, se quebraba. Javier. En Madrid. Enfrentaba su propio rechazo. Su madre lo llamó: he oído rumores. ¿Estás con un hombre casado? Es inmoral. Javier defendió su amor: mamá. Es real. Pero ella colgó, diciendo: no te reconozco. En el trabajo. Un cliente conservador canceló un proyecto al enterarse de su estilo de vida. Javier se sintió expuesto. Vulnerable. La prensa sensacionalista española amplificaba casos similares, alimentando el debate sobre familias rotas por el egoísmo gay. Javier leyó foros en línea, donde unos lo apoyaban y otros lo condenaban. A pesar del caos, su relación se fortaleció en la adversidad. Se mudaron juntos a un apartamento en Lavapiés, un barrio multicultural donde se sentían menos juzgados. Carlos dejó su trabajo y empezó a dar clases particulares, enfocándose en su libro. Javier lo apoyaba,
Pero las noches eran largas. Llenas de dudas. He perdido a mis hijos, decía Carlos, llorando. Pablo y Marta visitaban esporádicamente, pero con resentimiento. Papá, ¿por qué no pudiste quedarte?, preguntaba Marta. Carlos explicaba, porque mentía a todos, incluyéndome. Un conflicto mayor surgió cuando Miguel reapareció. En una cafetería. Confrontó a Javier: lo has arruinado todo. Javier replicó: tu tío era infeliz. ¿Preferías que viviera una mentira? La discusión escaló a gritos, atrayendo miradas. Miguel se fue, pero plantó la semilla de la duda en Javier. ¿Había sido egoísta? La presión social se intensificaba, manifestaciones contra el adoctrinamiento LGTB en escuelas recordaban que España, pese a sus leyes, aún tenía divisiones. Carlos enfrentó una crisis moral. En terapia. Exploró su culpa: ¿valió la pena herir a tantos? El terapeuta respondió: la autenticidad es un derecho, pero viene con responsabilidad. Carlos decidió reconciliarse con sus hijos. Organizó un viaje a la Costa Brava. Solo con ellos. Allí. Abrió su corazón: os quiero más que a nada. Esto no cambia eso. Pablo. Al principio hostil. Cedió: te echo de menos. Papá. Marta abrazó: solo quiero que seas feliz. Fue un paso. Pero el daño persistía. Javier. Meanwhile. Lidiaba con aislamiento. Amigos lo juzgaban: salir con un casado es traición. Perdió contactos en la comunidad gay, que lo veían como el otro. En una fiesta, alguien lo acusó: rompes familias. Javier se defendió: el amor no es planeado. Pero la soledad lo golpeaba. Escribió un blog anónimo sobre su experiencia, recibiendo mensajes de apoyo y odio. Uno decía: gracias por mostrar que el amor vence. Otro: eres un destructor de hogares. El clímax llegó en una reunión familiar navideña. Carlos invitó a Javier, desafiando a todos. Su madre lo ignoró. Su padre murmuró insultos. Miguel, presente, evitó miradas. Pero Ana, sorprendentemente, habló: Carlos merece ser feliz. Dejadlo en paz. Sus palabras rompieron el hielo. Pablo defendió a su padre: es mi papá. Y lo aceptó. La noche terminó en lágrimas, pero con un atisbo de aceptación. Sin embargo, el precio fue alto. Carlos perdió herencia familiar. Javier su red de apoyo. Se preguntaban si el amor justificaba el caos. Con el paso de los meses, la vida se estabilizó. Pero las cicatrices permanecían. Carlos publicó su libro, Sombras del silencio. Un relato semi-autobiográfico sobre la represión sexual en la España posfranquista. Recibió críticas mixtas: unos lo alababan por su valentía. Otros lo tildaban de propaganda gay. En presentaciones en librerías de Madrid y Barcelona, enfrentaba preguntas agresivas: ¿no piensas en las víctimas de tu elección? Carlos respondía: la víctima principal era yo, viviendo una mentira. Javier lo acompañaba, orgulloso pero exhausto. La relación evolucionó. Aprendieron a navegar las complejidades: visitas coordinadas con los hijos, límites con la familia.
Pero los conflictos internos persistían. Carlos soñaba con su vida anterior, preguntándose si la estabilidad valía más que la autenticidad. Javier, más joven, empujaba por más, no nos escondamos más. Participaron en Pride en Madrid, marchando de la mano, sintiendo la libertad pero también las miradas juzgadoras. Un giro inesperado vino de Miguel. Meses después, llamó a Javier, lo siento. Vi lo infeliz que era mi tío antes. Se reconciliaron en un café, hablando de lealtades divididas. Miguel admitió, la sociedad nos presiona a todos. Yo también tengo mis dudas. Reveló su propia lucha con la bisexualidad, ocultada por miedo. Javier se sintió validado, su historia había inspirado cambio. Ana encontró un nuevo amor. Un compañero de trabajo. Y la coparentalidad fluyó mejor. Los hijos se adaptaron, asistiendo a terapia familiar. Pablo incluso trajo a su novia a casa de Carlos y Javier, normalizando la situación. Pero no todo era rosa, en el trabajo de Javier. Un ascenso se esfumó por razones vagas, sospechando discriminación. Carlos enfrentó acoso en línea, con amenazas anónimas. La sociedad española, en su dualidad, reflejaba su drama. Leyes progresistas contrastaban con conservadurismo rural. En debates televisivos, su historia anónima se usaba como ejemplo, es ético priorizar el yo sobre la familia. Carlos y Javier discutían noches enteras, hicimos lo correcto. Decía uno, pagamos demasiado. Replicaba el otro. En un viaje a Sevilla, bajo los naranjos en flor, Carlos propuso, casémonos. Javier aceptó, pero con reservas. La boda fue íntima, con pocos invitados, Ana. Los hijos. Miguel. Su madre no vino. Enviando una carta, quizá algún día. La ceremonia fue emotiva. Pero Javier sintió el peso de las ausencias. Años después, miraban atrás. Carlos enseñaba en una universidad abierta. Javier dirigía una agencia inclusiva. Sus vidas se entrelazaron. Pero el costo, relaciones rotas, carreras afectadas, los marcaba. En una cena, Carlos dijo, el amor nos salvó. ¿Pero a qué precio? Javier sonrió, al de ser libres. La historia de Javier y Carlos ilustra las batallas invisibles en una sociedad en transición. Ellos eligieron el amor sobre la norma, pagando con dolor y crecimiento. Pero, ¿fue su decisión un acto de valentía o un egoísmo destructivo?